Quisiera aprovechar para agradecer a los hermanos aquí en Pereira por haberme invitado y concedido este privilegio de exponerles la palabra. También gracias a cada uno de los hermanos que sirvieron para poder hacer posible esta conferencia. Toda la labor, el esmero, el sacrificio, Dios se los recompensará. Y también agradecerle a todos por recibirme calurosamente aquí en su hermoso país. Y es muy animador escuchar de las distintas actividades que llevan a cabo en beneficio del Evangelio y de la iglesia en donde ustedes viven, de donde vienen acá. Entonces el Señor les siga ayudando en todo lo que hacen. Y si algún día quieren visitarnos en México, allí tienen su casa, son más que bienvenidos. Muy bien, vamos a terminar de ver nuestro estudio de la santidad de Dios, yendo a Zacarías capítulo 14, por favor. Zacarías capítulo 14, versículos 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. La santidad de su reino. Qué bendición poder terminar nuestras consideraciones de la santidad de Dios y poder pensar en el reino que nos espera, el reino en el que ya habitamos, y pensar específicamente en la santidad del reino de Dios. La Biblia en su totalidad se dedica en presentarnos distintos temas que son recurrentes, y uno de ellos es el tema del reino. Desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia, Dios nos revela su reino. El rey de todo rey, el rey de todas las naciones, el rey de toda persona, aun si no ha creído en él, el rey de el universo. Él describe su eterno y su glorioso reino a lo largo de las Escrituras. Pudiéramos definir el reino de Dios como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Lo voy a repetir para los que están escribiendo. Pudiésemos decir que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pudiéramos ver inicialmente que hay por lo menos tres cosas que caracterizan ese reino de Dios. Pudiéramos hablar primeramente de su reino universal. Es el gobierno de Dios desde siempre y para siempre, en el tiempo y en el espacio, su reino universal. Pudiésemos también hablar de su reino mediatorial, o sea, Dios reinando a través de hombres que le representan aquí a Él, aquí sobre la tierra. Su reino universal, su reino mediatorial, Dios mediando con la humanidad a través de hombres que representan su gobierno.
Y también un aspecto muy importante del reino de Dios es el reino redentivo, que es la salvación que Dios le brinda a aquellos que creen en su palabra y la unión de este pueblo que Él gobierna, unido a Él mediante la persona del Señor Jesucristo. En los primeros capítulos de la Biblia, en Génesis, encontramos distintos puntos acerca del reino de Dios que se repiten al avanzar la revelación divina a través del Espíritu Santo a lo largo de la palabra del Señor. Podemos enfocarnos, por ejemplo, hay otras que pudiésemos recalcar, pero una de ellas es el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto implica que el hombre fue creado para ser corregente de la creación de Dios. En otras palabras, Dios, gobernando sobre la tierra, crea a un hombre quien va a gobernar la tierra bajo el gobierno del Dios del cielo. Ese fue su deseo, que el hombre fuese corregente de su creación. El Señor le dijo a Adán, o nos dice también acerca de él, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se fija? El propósito divino era que el hombre reinase sobre la tierra bajo la autoridad de Dios, la autoridad suprema de Dios el Rey. El mandato que Dios le dio al primer hombre en cuanto a lo que debía hacer con su creación debía extenderse más allá de los límites del huerto del Edén. Esto quiere decir que todo el mundo debió haberse convertido en un santuario para adorar a Dios. Lo que Dios inició en el Edén, el propósito divino era que se extendiera por todo el mundo. Es algo como un gobernante en tiempos antiguos que ponía estatuas de sí mismo en cada lugar sobre el cual él gobernaba. Y en cierta manera es lo mismo que Dios quiso hacer, que busca hacer y que un día lo hará de una manera perfecta cuando el pecado sea derrotado. Él quiere que sus criaturas creadas a su imagen representen su autoridad por todo este globo terráqueo. El plan de Dios era que todos fuésemos reyes, sacerdotes, que extendiésemos el reino de Dios por todo el mundo. Notemos también cómo el Edén fungió como el espacio sobre la tierra donde fue erigido el trono del Rey de Reyes. Porque si comparamos los primeros capítulos de Génesis con los primeros capítulos de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis en general, teniendo en mente la relación tan íntima entre Cristo y su iglesia y su morada entre su pueblo, comprendemos que lo descrito en Apocalipsis es Dios cumpliendo lo que Él quiso para esta tierra desde que Él creó a Adán, el primer hombre. Edén debió haber sido como el tabernáculo. Es muy llamativo descubrir el paralelismo que hay entre Edén y los santuarios terrenales del Señor, que fueron el tabernáculo y el templo bajo el pacto antiguo. Por ejemplo, se entraba al este y era guardado por querubines. O también el templo de Salomón tenía mucha temática de árboles en su diseño y en sus adornos.
Es posible que el candelabro representaba en cierta manera el árbol de la vida que estaba en el huerto. O también podemos notar que en hebreo los verbos labrar y guardar solo aparecen en el Pentateuco en relación a la responsabilidad de los levitas, quienes servían en esos santuarios. Y Adán debió haber servido como un sacerdote. Nosotros, todos, Dios quería eso para toda la humanidad. También podemos leer sobre cómo materiales como son el oro y el ónice que encontramos en el Edén, también los encontramos en los santuarios de Dios. Podemos también ver la relación en el hecho de que en el Edén no hubo altar. ¿Por qué? Porque no había pecado. No había la necesidad de un sacrificio expiatorio. Y esto lo encontraremos en la Nueva Jerusalén. Lo encontraremos en el estado eterno. No hay necesidad de templo. No hay necesidad de altar. ¿Por qué? Porque el pecado ya habrá sido vencido. Y hermanos, la Nueva Jerusalén será un lugar increíble. ¿De qué forma será la ciudad celestial? Un cubo, ¿no? Un cubo. ¿De qué forma geométrica era el lugar santísimo? Era un cubo. De manera que usted y yo, por siempre, por los siglos de los siglos, vamos a vivir y morar en el lugar santísimo. Lo que debió haber sucedido en el Edén, repito, debió haberse llevado a cabo, no se ha llevado a cabo por causa del pecado, pero hermanos, llegará el día cuando sí se cumplirá. Cuando todo lo que Dios quiso para su reino se realizará de acuerdo a su diseño y su propósito perfecto. El propósito de Dios en relación a todo esto no se cumplió por causa de Adán y de Eva al rebelarse contra él. Las repercusiones de esto podemos verlas muy marcadamente en los capítulos 4 a 11 de Génesis. Cuántas atrocidades en tan pocos capítulos son descritos, que hablan de esta rebeldía de la humanidad hacia un Dios que quería establecer su reino sobre esta tierra. Y la Biblia después de eso se enfoca en detallar sobre la recuperación y la restauración del reino de Dios, lo cual es algo que Él hace y hará por su perfecto poder. Pudiéramos decirlo de esta manera para resumirlo: el eterno Dios triunfó, creó un reino y dos ciudadanos del reino, Adán y Eva, quien debían ejercer dominio sobre él, pero un enemigo los engañó, los sedujo para que quebrantaran su lealtad al rey y causó que se rebelaran contra su soberano creador. Dios intervino con maldiciones consecuentes que existen hasta este día. Desde entonces, Él ha estado redimiendo a personas pecaminosas y rebeldes para que sean restaurados como ciudadanos calificados del reino, tanto ahora en un sentido espiritual y después en un sentido de reino en la tierra. Finalmente, el enemigo será vencido por siempre, como también el pecado. Por lo tanto, Apocalipsis 21 y 22 describen la expresión final y eterna del reino de Dios, donde el Dios triuno restaurará el reino a su pureza original, con la maldición habiendo sido removida y el nuevo cielo y la nueva tierra convirtiéndose en la morada eterna de Dios y de su pueblo. Y esto comienza con el llamado de un hombre llamado Abraham, el pacto y las promesas que Dios hizo con él y su pueblo, que
Dios de esa manera utilizaría para expandir su reino. En la promesa de su reino, Dios anticipó el pueblo de Dios, que era Israel, el lugar de Dios, que era Canaán, y el gobierno de Dios, que sería Israel, siendo de bendición a todas las naciones. El propósito de Dios era escoger a un hombre para dar lugar a una nación y que esa nación propagara el evangelio, por decirlo así, aun si era en el Antiguo Testamento, para que personas de todas las naciones se convirtieran a Dios y llegaran a Jerusalén para adorar a Dios, siendo miembros de este reino de Él. Y todo esto podemos ver que lo que Dios le fue prometiendo a Abraham se cumplió. Desde Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 12 leemos sobre el cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto a un pueblo. Desde Éxodo capítulo 19 hasta el final de Levítico se cumple la promesa del gobierno de Dios y de la bendición que Él daría a ese pueblo. Desde Números hasta Josué encontramos que se cumple la promesa sobre la tierra donde Dios reinaría sobre un pueblo. Desde Jueces hasta Segundo de Crónicas se cumple la promesa de un rey y de aquellos reyes que gobernaron sobre el pueblo de Israel. Y después, al llegar a los libros proféticos de la Biblia, aprendemos acerca de las profecías que tienen que ver con el reino de Dios. Y usted puede tomar, por ejemplo, la profecía de Isaías y ver que se enfoca mucho en este tema. Algunas cosas que él anunció 700 años antes del nacimiento del Cordero de Dios, que el gobierno mundial recaerá un día sobre aquel niño que habría de nacer, que es el príncipe de paz, Isaías 9, 6 y 7. Se anticipa también en pasajes como Isaías 62, la caída de los reinos del hombre, que Israel sería la corona de las naciones y la diadema en la mano de Dios en su reino. Y llegamos a los evangelios y se nos afirma la llegada del reino de Dios con la venida del Mesías. Juan el Bautista y Cristo mismo predicaron: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús enseñó en la oración modelo que debemos orar pidiendo que venga el reino de Dios. Con la venida de Jesucristo continuamos viendo como así fue bajo el pacto antiguo, el aspecto invisible del reino de Dios. Jesús enseña que debemos orar por la venida del reino visible del reino de Dios. Podemos encontrar mucha enseñanza de Jesucristo en cuanto a ese reino. Podemos ver, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Cristo nos está enseñando cómo debe vivirse una vida en la experiencia de alguien que pertenece a ese reino, Mateo 5, 6 y 7. O también las parábolas del Señor hacen ver distintos aspectos que tienen que ver con ese reino que en el presente es invisible, pero que en el futuro será visible. Y una de las cosas que él recalca continuamente es que en el reino hay aquellos que son verdaderamente convertidos al Señor y hay aquellos que son falsos. Esto lo podemos ver en las parábolas, por ejemplo, del sembrador, la parábola también del trigo y de la cizaña. Llegamos a las epístolas. En las epístolas se enseña de manera más doctrinal lo que significa estar en el reino del Hijo de Dios. Segunda Corintios 7, el reino crece por la proclamación de la verdad. Romanos 14, 17, este es un reino que se caracteriza por la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo.
Efesios 1 y Colosenses 1, este es un reino donde la iglesia busca sujetarse a su rey. Hebreos 13, 20 y 21 podemos ver cómo los miembros del reino buscan seguir la voluntad perfecta de su rey. En Colosenses 3 aprendemos que la palabra de Dios es lo que rige a aquellos que están en su reino. Primera Corintios 6 nos hace ver que justicia es demandada en aquellos que son miembros del reino. Colosenses 1 también nos enseña que los que pertenecemos al reino fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro amado Señor. Segunda Pedro nos hace ver el aspecto futuro, que somos llamados a tener nuestra expectativa en la amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El escritor a los Hebreos en Hebreos 12:28 nos hace ver que este reino es inconmovible. Los reinos del hombre van a sucumbir ante este inmenso, impresionante y eterno reino que Dios establecerá por siempre. Y en las cartas del Nuevo Testamento, como en Primera Corintios, en Gálatas, en Efesios, se profetiza acerca del reino milenario y del reino eterno de Cristo Jesús. Y llegamos al Apocalipsis. En el Apocalipsis se describe el cumplimiento y la culminación total del reino de Dios. Lo que no se percibió completamente sobre esta tierra por causa del pecado, por causa de la maldad y por causa de que el reino tenía un carácter espiritual. En Apocalipsis y en otros libros proféticos se describe cómo será el reino de Dios en todo su esplendor, en toda su grandeza y en toda su magnificencia. Entonces consideremos lo siguiente, hermanos, en cuanto al reino de Dios. Y por favor no perdamos de vista que en esto estamos viendo a Dios restaurando y recuperando lo que se perdió en el Edén. El programa profético de Dios muchas veces es abusado por estudiantes de la Biblia que quieren ser innovadores e imaginativos. El programa profético del Señor tiene como meta principal glorificar a Cristo Jesús. La profecía no es para que sepamos mucho, la profecía es para glorificar a Cristo Jesús. Y esto es lo que queremos enfatizar al estudiar el reino eterno de Dios. Y notemos cómo es que lo que Dios no hizo a través de Adán, lo hará en el postrer Adán, Cristo Jesús. El fracaso rotundo de Adán de no dominar la tierra como Dios quiso que lo hiciera, vendrá un día cuando el postrer Adán, el Hijo de Dios, él tendrá un triunfo dominante y él sí reinará por los siglos de los siglos. Y se cumplirá por completo el Salmo número 8, que lo que Adán no pudo disfrutar plenamente, el Hijo de Dios lo experimentará gloriosamente, que le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En primer lugar, quiero notar con ustedes el tiempo del reino, el tiempo del reino. Es indispensable el orden de días en el programa profético de Dios. Estos no son días de 24 horas, son llamados días, pero realmente son épocas de tiempo determinadas por el Señor. En la actualidad nosotros vivimos en el día de la salvación.
este día que comenzó el día de Pentecostés en Hechos 2 y que finalizará con el arrebatamiento de la iglesia, el día de la salvación. Después del día de la salvación viene el día de Cristo. Esto incluye el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, delante del cual compareceremos para darle cuentas al Señor, y las bodas del Cordero, donde seremos presentados como la esposa de Cristo Jesús. El día de salvación, el día de Cristo, después sigue el día del Señor. Esto incluye los 7 años de tribulación, los juicios de los impíos, el milenio y la destrucción del universo. La tribulación siendo antes del reino milenario y del estado eterno es puntualizado claramente en ambos testamentos. El reino del Mesías sobre esta tierra es precedido por el día del Señor. El día de la salvación, el día de Cristo, el día del Señor, y después tenemos el día de Dios. Segunda de Pedro nos habla del día de Dios, la eternidad, donde por siglos 1000 estaremos con nuestro santo Dios. Siento la necesidad de defender una postura que creo que sería bueno que repasemos. Y quiero darle algunos motivos por los cuales estoy convencido completamente de que el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de la tribulación. Hay una moda en estos tiempos en creer que realmente no hay un arrebatamiento, viene la tribulación y al final de la tribulación es que Cristo viene. Y quiero presentarle por lo menos 4 puntos que son de contradicción a esa perspectiva, de acuerdo a lo que yo veo en la Biblia. En primer lugar, podemos verlo desde la óptica de las promesas hechas de que la iglesia será salvada de los juicios que azotarán la tierra. Si la iglesia va a estar aquí durante la tribulación, ¿cómo explicamos 1 Tesalonicenses 1:10? Jesús quien nos libra de la ira venidera. Y eso no solamente incluye el lago de fuego, el contexto de 1 Tesalonicenses, ¿cuál es? Alguien que ha leído y estudiado 1 Tesalonicenses. ¿Sí? El día del Señor, que es la tribulación. Habla de la tribulación, de su segunda venida, sí habla del arrebatamiento, pero el contexto es la tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10, Jesús quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es la tribulación. Jesús nos va a salvar de esa ira venidera y por lo tanto la iglesia no pasa por la tribulación aquí sobre la tierra. Si Cristo no viene a arrebatar a la iglesia y usted y yo, si estamos vivos, estaremos aquí durante la tribulación, ¿cómo explicamos Apocalipsis 3:10? Se le promete a la iglesia en Filadelfia que los cristianos serían guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la hora de la prueba? Otra vez, ¿cuál es el mayor enfoque? Cristo es el mayor enfoque, pero el tema que más abarca Apocalipsis es la tribulación. Capítulo 6 hasta el 19. Esa es la hora de la prueba. Y también cuando Apocalipsis habla de los moradores de la tierra, ¿a quién se está refiriendo? Los no creyentes. Estudie eso, los que van a morar sobre los moradores de la tierra en Apocalipsis, siempre se refiere a los impíos que quedarán aquí después del arrebatamiento, que sufrirán los juicios que Dios a través del Cordero y de su ira arrojará sobre esta tierra, a través de los sellos, a través de las trompetas, a través de las copas.
Dios promete que Él nos va a salvar de todo eso a través de la venida de su Hijo. La segunda razón por la que creo fervientemente en un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación es sencillamente que la iglesia no es mencionada en Apocalipsis del 6 al 18. Apocalipsis 1, 2 y 3 menciona iglesias. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la iglesia? Estás todavía sobre la tierra. Apocalipsis 4 y 5, ¿dónde está la iglesia? En el cielo, en el capítulo 4, adorando a Dios Padre como el Creador, y en el capítulo 5, adorando a Jesucristo como el Cordero que fue inmolado. Y mientras del capítulo 6 al capítulo 18 se describe todo lo que está ocurriendo aquí, no se menciona ni una sola vez a la esposa de Jesucristo. ¿Cómo explica eso? Y llegamos al capítulo 19 y volvemos a encontrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el cielo con el Señor, porque va a venir con Él. ¿Dónde están los mártires? Están en el cielo, obviamente, porque murieron, pero el énfasis es que en la iglesia del Señor está en el cielo. Apocalipsis 6 a 18 no menciona a la iglesia. Número 3. Si no existe el arrebatamiento antes de la tribulación, entonces pierde su importancia si la iglesia pasa por la tribulación. En otras palabras, ¿qué caso tiene que Cristo venga por su pueblo al final de la tribulación, después de todos los juicios desatados sobre este planeta? No tiene sentido. Número 4, el Nuevo Testamento no contiene ni un solo pasaje que advierta a los creyentes sobre la necesidad de prepararse para un cataclismo mundial. Muéstreme un versículo que me diga cómo me voy a preparar para la tribulación. Como hijo de Dios, como miembro de la iglesia de Jesucristo. Somos advertidos de tribulaciones, sí. Los que niegan el arrebatamiento les gusta hablar de que sí somos advertidos de tribulaciones, pero siempre en el contexto de pruebas que vienen a nuestras vidas. Una cosa son las tribulaciones y otra cosa es la tribulación. Primera Tesalonicenses 2, 13 y 14, Segunda Tesalonicenses 1, 4, son las angustias que Dios permite que yo sufra en mi vida. Pero hermanos, el contexto es muy claro, eso no tiene nada que ver con la gran tribulación. Entonces, por favor, crea que va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación, porque realmente no encaja el programa profético si usted lo mira de una manera distinta. Ahora, también en ocasiones hay algunas confusiones en cuanto al arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Hay un temblor y ¿qué dicen? Ya viene el Señor. Son las señales. El coronavirus, esa era una señal de que ya el Señor iba a venir. Y hermanos, no hay ni una sola señal que debe haber para que Cristo venga por su iglesia. Cristo puede venir en cualquier momento. Las señales son durante la tribulación, anunciando que Cristo ya viene por segunda vez. Entonces, tomemos el tiempo para ver algunos contrastes. En el rapto, Jesús viene al aire y regresa al cielo. En la segunda venida, ¿a dónde viene? A la tierra. Muy bien. Entonces, ¿es correcto cantar himnos pensando en el arrebatamiento que hablan de que vamos a ver la gloria del Señor venir? No, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. La gloria que se verá, ¿cuándo será? En la segunda venida. Otra diferencia, en el rapto, Jesús viene a reunir a los suyos, a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos arrebatados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero en su segunda venida, Jesús manda que los ángeles reúnan a los redimidos aquí sobre la tierra. Por ejemplo, Mateo 24:31. En el rapto nos reúne en el cielo, en su segunda venida lo hace aquí en la tierra y lo hace a través de sus ángeles. En el rapto, Jesús viene a recompensar. Lo primero que se llevará a cabo después de la venida del Señor es el tribunal de Cristo y Él nos recompensará. Pero ¿qué es lo que el Señor hará en su segunda venida? A juzgar. Viene a juzgar a aquellos que no creyeron en el Evangelio. En el rapto, la resurrección de los muertos es un tema principal en ese evento. Pero en la segunda venida no se lleva a cabo alguna resurrección. En el rapto, los santos dejan la tierra. En la segunda venida, los incrédulos dejan la tierra. En el rapto, los incrédulos permanecen sobre la tierra. En la segunda venida, los creyentes permanecen sobre la tierra. En el rapto no se menciona el reino de Jesús. Ese no es el enfoque aún. En la segunda venida, ese sí es su enfoque. El reino de Jesús será entonces establecido. En el rapto, todos los creyentes tendremos la dicha de que nuestros cuerpos sean glorificados. En la segunda venida, nadie recibe cuerpos glorificados. ¿Se fija? Los contrastes que nos ayudan a entender el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo después de la tribulación. ¿Cuándo entonces se establecerá el reino de Jesucristo? Después del arrebatamiento, después de la tribulación y después de la segunda venida de Cristo sobre esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? No los escucho tan convencidos. Bueno, voy a seguir trabajando. En segundo lugar, la duración del reino. La duración del reino. Todo buen estudiante de la Biblia utiliza reglas que Dios mismo establece en su palabra para ayudarnos a interpretar la Biblia adecuadamente. Y esto lo debemos hacer, hermanos, desde un aspecto literal, gramático e histórico. Esas tres cosas yo tengo que tomar en cuenta para poder darle a la Biblia el sentido que Dios quiso que tuviese. Muchos practicamos la eisegesis, el sentido que yo creo que tiene la Biblia. Lo que queremos hacer es exégesis, darle el sentido que originalmente el Espíritu Santo quiso darle a la Biblia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos interpretándolo literalmente. Alegorizamos demasiado, hermanos. Que esto significa aquello y que esto otro significa aquello. No, la Biblia se interpreta literalmente a menos de que la Biblia misma indique que lo debamos de interpretar alegóricamente. Por ejemplo, una poesía. Por ejemplo, una parábola. Pero la Biblia la interpretamos literalmente, la interpretamos también gramáticamente. Utilizamos recursos que nos ayudan a entender lo que las palabras significaron en su idioma original, para poder, una vez más, entender el propósito original que Dios tuvo para un cierto pasaje. Y número 3, tenemos que considerar su aspecto histórico. Yo no puedo tomar la Biblia e ignorar cuál fue el entorno histórico en el que se escribió a las personas a las que se le escribió. ¿Me explico? Yo tengo que entender, vamos a considerar la carta de Santiago. Yo tengo que leer ese libro
tratando de entender cómo lo habrán entendido los creyentes que primeramente recibieron esa epístola. Porque el contexto histórico tiene mucho que ver en la forma en la que el Espíritu Santo guió a hombres a escribir la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué sucede que es tan extraño? Que hermanos que interpretan la Biblia de una manera literal, gramática, histórica, cuando llegan a la profecía, ¿qué hacen? De repente se olvidan de esas tres cosas. Y entonces llegan a la conclusión de que, por ejemplo, el milenio, no, eso es algo figurativo. Cristo no va a venir literalmente a reinar sobre esta tierra, no es algo figurado que la Biblia enseña. Hermanos, esa no es una hermenéutica consistente. Esa no es la manera en la que interpretamos el resto de la Biblia. Si la Biblia dice que la tribulación va a durar 7 años, ¿cuánto tiempo va a durar? Si la Biblia dice que el milenio va a durar 1000 años, ¿cuánto tiempo va a durar? Es interpretar la Biblia literalmente. Entonces esto es un fenómeno tan extraño. Y sabe, la palabra de Dios la interpretamos consistentemente. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos que ser fieles a esos principios que Dios nos muestra en su palabra. La escritura es clara, hermanos. Cristo reinará literalmente sobre esta misma tierra por 1000 años. Y eternamente reinará en la Nueva Jerusalén. En 6 ocasiones leemos en Apocalipsis 20 que el reino del Hijo de Dios sobre esta tierra se extenderá por 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nos dicen que el reino durará 1000 años y creo de todo corazón que esa es la postura que un buen estudiante de la Biblia debería de tener. Número 3, el lugar del reino. Quiero que pensemos en el lugar del reino. ¿Qué hora terminamos? 12:15 era. ¿Ah? Oh, ¿qué? 15, hoy. El lugar del reino, primeramente la tierra. La tierra. Después de la batalla de Armagedón, el Señor Jesús establecerá su reino sobre esta tierra. Pasajes como el Salmo 2, Jeremías 3 nos enseñan que Jerusalén será la capital del mundo desde donde Jesús reinará. Otra cosa que quiero mencionar que se me viene ahora a la mente. Hermanos, ¿Dios tiene propósitos futuros para Israel? ¿O la iglesia ha reemplazado a Israel? Bueno, vamos bien. Ezequiel 40 al 48, Ageo 2, Zacarías 14 nos enseñan que el templo en Jerusalén será el centro de adoración a Dios. Desde Jerusalén, el Hijo de Dios va a reinar sobre toda la tierra. El Salvador del mundo va a reinar como sacerdote rey. Y nosotros vamos a reinar junto a Él. Y todos vamos a servir a nuestro Rey. Se va a cumplir el pacto hecho con Abraham en cuanto a la tierra dada al pueblo de Dios. Génesis 12 es un hilo que sigue hasta el final de los tiempos. A Abraham se le prometió una tierra y habrá una tierra en Israel desde donde Cristo reinará. Se va a cumplir también el pacto hecho con David, que un hijo de él reinará por siempre. Y David, el hijo de David, Jesucristo, aquel que vino de este rey, él reinará también sobre el trono en Jerusalén. Y hay distintivos del reino de Jesucristo que él gozará sobre esta tierra en el milenio. En primer lugar, paz.
No habrá límite a la paz que el príncipe de paz traerá sobre este mundo. Él hará que las armas de guerra se conviertan en herramientas de trabajo y cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera sin que nadie les amedrente. Miqueas 3 y 4. Número 2, habrá justicia. El Señor juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El Rey de Reyes traerá justicia y equidad como jamás se habrá visto sobre este planeta. Edificaremos casas para vivir en ellas, plantaremos viñas para comer el fruto de ellas, y nadie tomará posesión de nuestras viviendas o de nuestros cultivos. Isaías 65, 21 y 22. Habrá gozo en ese reino. En nuestras tierras poseeremos doble honra y tendremos un perpetuo gozo, dice Isaías 61, 7. En este reino terrenal habrá consuelo. Isaías 40 nos habla de que aquel que fue nuestro consuelo en esta vida nos consolará él mismo a través de la presencia de su Hijo, aquel que es el consejero admirable, aquel que hizo cosas en mi vida que no entendí y que me afligieron. En el cielo, al ver a nuestro consejero admirable, todo tendrá sentido. Este reino también es indestructible. Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Este reino, hermanos, también es eterno. Daniel 7, su reino es reino eterno. El ángel Gabriel le dijo a María antes de que Jesús naciera: reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. También habrá conocimiento en este reino como en ninguna otra edad. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren el mar. Este reino será extenso. Dice Zacarías 9:10, su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. En este reino habrá obediencia perfecta. Se cumplirá lo que Dios profetizó a través de Jeremías para el nuevo pacto. Obedeceremos plenamente la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Habrá verdad. El Dios de verdad nos bendecirá abundantemente en cumplimiento de sus juramentos hacia nosotros. Isaías 65:16. Pero este reino, hermanos, también será santo. La santidad de su reino. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Isaías 35:8. De acuerdo a lo que leímos en Zacarías 14, 20 y 21, no habrá distinción entre lo secular y lo sagrado. Aún las campanas en los caballos y las ollas comunes en Jerusalén y en Judá serán sagradas, serán santas, serán dedicadas. El reino de Cristo sobre la tierra, pensemos ahora en el reino de Cristo sobre la nueva Jerusalén. El reino de Cristo sobre esta tierra culminará después de 1000 años, pero continuará después de la destrucción de este mundo en la ciudad celestial en la que moraremos. Allí Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Y leemos sobre esta ciudad en los últimos capítulos de Apocalipsis. Y yo quiero que renovemos nuestro deseo en añorar, morar en esta ciudad, que Juan la vio descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y quiero que pensemos primeramente en lo que sí habrá en la ciudad. Dios y Jesús será nuestro tabernáculo y nuestro templo, porque moraremos con ellos. Estará ahí la fuente
del agua de vida. Estará allí la gloria de Dios. El resplandor de esta ciudad será increíble porque su fulgor será como piedras preciosísimas. Esta ciudad tiene un muro grande que la rodea con 12 puertas y 12 cimientos. Como ya dijimos, será en forma de cubo porque por siempre moraremos en el lugar santísimo con Dios. La calle de la ciudad es de oro puro. Hay un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Estará allí también el árbol de la vida que trae sanidad a las naciones. Y usted y yo en esa ciudad seremos reyes, porque reinaremos con el soberano Cristo Jesús. Lo que sí hay en la ciudad. Pero quiero que pensemos ahora en lo que no habrá en esta ciudad. No habrá mar, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrán pecadores, no habrá templo, no habrá sol, no habrá luna, no habrá pecado, no habrá maldición, no habrá noche. ¿Qué ciudad nos espera? Lo que sí hay y lo que no hay en esta ciudad. Hermanos, vislumbremos el reino de Dios. En esta vida cristiana tan llena de aflicciones, poner nuestra mirada en esa ciudad donde habitaremos con el Señor nos consuela, nos motiva y nos fortalece. Que todo esto, hermanos, muy pronto se va a acabar. Esas preocupaciones, esas angustias, esas decepciones, pronto acabarán. Aún un poquito y el Señor vendrá. Pero hermanos, esta ciudad también nos es un desafío. Porque en Apocalipsis la ciudad es llamada la santa ciudad. Es la santa ciudad. Y hermanos, si por siempre moraremos en la santidad, vivamos de esa misma manera en esta vida. Vivamos santamente, sirvamos santamente, adoremos santamente. Señor, no tenemos palabras al contemplar tu santidad.